pequeño saludo antes de empezar, ¿no? Agradecer las Mienes, ¿no? Todos los años siempre tenemos un foco que más que colocar ciertos temas o una mirada, la invitación es a reflexionar sobre aquellos temas que a nosotros nos parecen que son relevantes. Y este año, ¿no? Hemos pensado en los mayores, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esa mirada que muchas veces nosotros señalamos respecto de que los mayores, las mayores tienen las personas adultas tienen el conocimiento y que eran aquellos que nos traspasaban, nos enseñaban, ¿no? Bueno, en el caso de los afrodescendientes, sobre todo en el norte de Chile, hubo una invisibilización, ¿no es cierto?, ya casi de 500 años. Las personas son obligadas a dejar sus costumbres, a negarse a sí mismos, y entonces hoy día el trabajo nuestro es revitalizar nuestra cultura, y dentro de esa revitalización, para hacerla, recurrimos a los relatos orales de los abuelos. Muchas historias, los trabajos que hacían nuestros abuelos y abuelas se han perdido, pero nosotros estamos revitalizando a través, ¿no es cierto?, de reconocernos primero, de autorreconocernos, de averiguar, investigar qué hacían nuestros abuelos. Lo que pasa es que los abuelos tenían miedo de decir que eran negros y tenían miedo de decirle a sus familias que eran descendientes de personas africanas. Entonces eso ha afectado la autoestima de las personas, porque hasta hoy, por ejemplo, hay personas que no se reconocen afrodescendientes. El Estado de Chile y los gobiernos de Chile han mantenido en la invisibilización al pueblo tribal afrodescendiente chileno, sacándolo de la currícula escolar. Entonces borraron de un plumazo a los indígenas y a los negros. Y nosotros seguimos existiendo hasta el día de hoy, así como los pueblos indígenas. La gente pone siempre en duda quiénes somos los afrodescendientes. Y nosotros, para este proceso de la Convención Constituyente, hicimos una iniciativa popular en la que pedíamos el reconocimiento constitucional, y resulta que fue rechazada. Y fue rechazada además porque, según los convencionales, nosotros no somos preexistentes. Y sí somos preexistentes. Los abuelos, nuestros padres, nuestros antepasados han sufrido mucho para dejarnos el legado que tenemos ahora. Si ustedes miran un poco hacia atrás, investigan entre sus abuelos, entre sus parientes, van a encontrar una riqueza de conocimientos. En algún momento hemos sentido ese dolor hacia nuestro ser, hacia nuestro origen. Y por eso nuestros padres, nuestros abuelos han cambiado, han tratado de cambiarnos el futuro, a veces cambiándonos hasta los nombres, cambiándose el apellido, negando el seguir hablando nuestra lengua, cambiando los espacios de crianza. Mis abuelos querían que yo solamente estudie hasta tercero, porque decían, basta con que aprenda a leer y escribir y hacer aritmética, que sepa contar y hacer cuentas, porque después lo demás no le va a servir. Yo quiero que mis nietas sean mujeres negociantes, porque el comercio es una de nuestras cualidades y talentos de la nación aymara. Entonces mis abuelos querían eso.
En cambio, mi padre quería, por un lado, que seamos más occidentalizadas. Nos cortó las trenzas, nos hizo otros peinados, nos puso buzo, vestido y nos llevaba los domingos a misa. Los estados tienen mucha deuda con nosotros, los pueblos originarios, tanto el estado de boliviano, el estado chileno, el estado en cualquier parte de Sudamérica, de Latinoamérica, tiene una deuda enorme con los pueblos, porque nos han acallado, nos han quitado la lengua. Mucha de de la gente de nuestras comunidades están en la ciudad. Lo que habemos en el campo hoy en día somos los viejitos, los viejos, los mayores, porque los jóvenes están en la ciudad. Entonces han perdido su lengua, han perdido las costumbres, ha perdido, podríamos llamar en el campo cuando aparecen los subsidios de vivienda para nosotros, que nosotros nos criamos en la ruca. Nuestra ruca era la escuela, de como yo me crié en una ruca, yo nací en una ruca, mi madre nació en una ruca. Entonces, esa pérdida del lenguaje se debe a que ya no estamos en una ruca, no escuchamos a nuestros abuelos. Los niños de ahora, mis nietos, mis nietas, ya no están conmigo. Están en la ciudad, están donde están los padres. Y los padres pudieron educarse, como decía la Lamien, se educaron, pero la educación occidental, donde que yo también la tuve, nos pegaban en las manos porque no aprendíamos el castellano. Nos castigaban, nos colocaban en la pared con los porotos aquí en la rodilla para que aprendiéramos a leer. Entonces, el Estado fue siniestro. Y el Estado tiene que reconocer que eso fue una maldad. ¿Por qué nos tuvieron que obligar de esa forma? En su comunidad no hay una casa de reposo, ¿no? En mi pueblo tampoco. Los abuelos están a cargo de los nietos están a cargo de los abuelos, la familia está comprometida a cuidar al abuelo, a la abuela. Entonces, esa parte de la humanidad también estamos perdiendo, se pierde en la ciudad. La familia indígena cuida a sus abuelos. Sí. Pero cuando llega a la ciudad ya nadie lo cuida, porque se queda solo, la familia sale a trabajar, las abuelas generalmente están encerradas. Y si hay un hogar de abuelos, allá lo llevan. Sí. Lo ven los primeros días, después ya se olvidan de ellos. Para que se queden con... ¿Cómo podemos revertir? ¿No? ¿Cómo podemos revertir que no siga pasando eso? Que esa transmisión, esa valoración, ¿no? No solamente de los abuelos, ¿no? También de esos espacios. Creo que lo primero es la familia y luego, como dice la Lamien, hay que trabajar con las comunidades o con las organizaciones. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos las comparsas en Arica, que las componen mujeres como de mi edad, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, niños, niñas, y ahí nosotros vamos hablando de la historia y como decía mi hermana aquí, Janet, claro, nos tomamos las avenidas con los carnavales y por ahí le dimos, con la danza y la música, entramos para todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Yo pienso que, bueno, todavía podemos rescatar y estamos nosotros trabajando, por lo menos en la comuna, el tema del mapudungún, de rescatar la lengua. Claro, y la lengua se practica teniendo tierra también. Pues. Si no hay tierra, no podemos fomentar lo que es el lenguaje, porque tiene que ver con la conexión con la tierra. Por algo somos mapuche, mapu, tierra es nuestra. Entonces, yo creo que el trabajo es en la comunidad, con las personas jóvenes, con las madres jóvenes, con los niños, porque se nos escapan los abuelos. Quedan muy pocos abuelos. Entonces, para aquellos abuelos que nos puedan ayudar, que nos puedan transmitir, lo tenemos en las comunidades.
una de las virtudes que tenemos que rescatar de los abuelos es su fortaleza y no quedarnos en el lamento, porque si no, no vamos a poder avanzar. Los abuelos tienen mucho que transmitir todavía y tenemos que valorar en cada lugar, como dicen la familia, para empezar, el valorar sus enseñanzas y todo el aprendizaje que nos dejan. Y yo creo que en este tiempo es cuando tenemos que mirar hacia atrás. En nuestro código de vida, nuestra filosofía aymara, hay una frase. Eso está como una norma de vida para todos y en todo aspecto. Quiere decir, avancemos adelante mirando atrás. Avancemos siempre mirando atrás. Entonces, sin olvidar quiénes somos, sin olvidar de dónde venimos, cuál es nuestro origen. Y eso me ha ayudado mucho. Y sé que, como decían mis abuelos, los ajayos te llaman donde haces falta, donde tienes que estar.